tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar del levantamiento de la anunciada huelga de los transportistas. ¿Cuáles son los términos de ese acuerdo? ¿A quién beneficia? ¿Le beneficia o no a los usuarios? ¿Qué va a pasar después de que se ponga en marcha este acuerdo a partir del martes? ¿Las cosas seguirán como hasta entonces, como hasta ahora, mejor dicho? ¿O ya se inicia un proceso de reforma que es la que promueve el Viceministerio del Transporte en esta materia? Es un problema de larguísima data, de muchos años en nuestro país. Una rosca muy difícil, es difícil de enfrentar, la que componen los empresarios transportistas. Habrán excepciones, pero en general, y a juzgar por la experiencia, podemos concluir que es una rosca bastante embromada, que perjudicó enormemente a los usuarios del transporte público en nuestro país. Para hablar de este tema ya está el viceministro Emiliano Fernández con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches también a toda la audiencia tuya. Viceministro que inauguró el cargo con el anuncio ya de una huelga en puertas. Así mismo, desde el inicio del proceso de mi participación en este viceministerio, ya fue con un anuncio de paro. Bueno, pero nos toca gerenciar eso, bueno, y el trabajo, de alguna manera, el trabajo real, potente que queremos hacer se vio un poquito entorpecido por esta circunstancia que la cual nosotros dijimos que era una medida totalmente innecesaria desde el inicio. Sí, así es. Nos consta, hablamos muy pronto, más charlas ya al inicio mismo de las actividades de Emiliano al frente del viceministerio, y existía una posición política bastante clara. Ahora, hay dudas de algunos medios de comunicación que dicen ya transaron otra vez, ya de vuelta la cosa va a continuar como siempre, en contra o perjudicando los intereses de los usuarios. Entonces vayamos a los términos del acuerdo. ¿Qué era lo que reclamaban, demandaban? ¿Qué se satisfizo? ¿Por qué? ¿Qué no y por qué? Efectivamente, Benjamín, quiero irme a cada punto del acuerdo, si me permitís, pero sí. Quiero un minuto tomarme para dar el contexto, porque es importante que la ciudadanía entienda el contexto de los acontecimientos y a veces hay que relatar un poquito esto. Esto comienza ya por el 6 de mayo, cuando el gremio presenta una nota al Ministerio de Trabajo indicando que van a ir al paro. Bueno, ahí se activa todo el proceso desde el sector público, en particular desde el Viceministerio de Trabajo, para levantar el paro, Benjamín. Ese fue el objetivo primario de todas las acciones que hemos hecho, levantar el paro. ¿Y por qué levantar el paro? Porque era nuevamente una injusta e innecesaria situación de mayor sacrificio para el pasajero. No tenía ningún sentido cada uno de los puntos, y eso lo dijimos desde el primer día de la nota por la cual iba al paro el gremio. Entonces nuestro objetivo fue levantar el paro y se generó una serie de negociaciones, casi 10 negociaciones en el ámbito bipartito y en el ámbito tripartito. Negociación que terminó ayer con el levantamiento del paro. Ahora, en el marco de las negociaciones, entro ya en el detalle de tu consulta. Claro, y particularmente sobre dos temas que me parecería que son los principales de aclarar. Son 5 en realidad, pero dos de los puntos. Uno es si la demanda de cambio de fórmulas, no sé cómo le llaman técnicamente, para establecer la estructura de costos, daría lugar o sentaría las bases para un próximo aumento de la tarifa del transporte público vía subsidio, que sabemos que no es que paga el usuario directamente, pero este acuerdo, ¿hubo acuerdo sobre ese punto primero? Y si hubo acuerdo, ¿eso es lo que puede ocurrir en el corto plazo? Quiero hablar del punto 1. El punto 1 refería a la actualización de coeficientes. Eso es lo que decía la nota. Es lo que decía la nota de CETRAPAN. Respecto a ese punto, y yo siempre invito a que vean los archivos, desde el día 1 dijimos, el gremio, hay una mesa que hoy está institucionalizada, vía resolución y vía decreto, una mesa técnica se llama, de análisis de la tarifa técnica. Esa mesa técnica que ya está operando hace más de 2 años, entiendo. Esa mesa es donde están los 3 gremios y el Estado, a través del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se analiza la tarifa técnica. ¿Y qué se analiza en la tarifa técnica? Todos los coeficientes. Y en los gremios piden actualización de coeficientes, corrección de coeficientes. Por ejemplo, hace menos de 2 meses, casi 2 meses, se actualizó el salario mínimo de la tarifa técnica, que estaba desfasado el salario mínimo. Entonces es una mesa técnica donde estaban todos los gremios trabajando la tarifa técnica, que está compuesto de muchos elementos de costos fijos y variables.
Y dentro de los costos fijos, Gabriel, están los famosos coeficientes. Entonces, esa es la mesa institucional a la cual nos referíamos, donde se trabajan las diferencias. Y si corresponde, se toman las decisiones que hay que tomar, Benjamín. Es lo que hemos dicho desde el inicio. No por cuestión de un pedido cambiar un coeficiente. Lo que le decíamos a los gremios, señores, ustedes pueden pedir, pueden trabajar, pueden tener sus criterios en los coeficientes técnicos, pero tenemos que tener un estudio acabado, un análisis y en el marco de la mesa que ya está, no en el marco del paro. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que se llegó, Benjamín, en el marco del primer punto, que son coeficientes técnicos? El acuerdo al cual se llegó, el acuerdo que siempre he solicitado. Y se acordó que los coeficientes donde tenemos diferencias se trabajen previo estudios. Y se dio 90 días para hacer esos estudios. Trabajemos en estudios y trabajemos en la mesa que ya está y trabajemos con los dos gremios, no en el marco ya del paro. Entonces, ese fue el acuerdo en el punto 1. Analizar, ver, evaluar, hacerlo en la mesa técnica, hacerlo con los otros gremios como se venía haciendo, y esos estudios nos dirán y evaluaremos si corresponde o no una implementación. Los estudios serían sobre los temas que no hay acuerdo, evidentemente, pero y sobre los que hubo acuerdo en esta materia, ¿ya pueden plantear la posibilidad de un aumento tarifario o no? Previa a mi asunción al cargo ya había estudios de tarifa técnica, de coeficientes que habían que actualizar. Y esa es la práctica de la manera en que se trabaja la tarifa técnica. Está establecida, son decretos en resoluciones. Esa es la forma institucional de trabajar. Y en otros ya hubo acuerdo y se incorporó a la tarifa y se imputa, porque eso dice el decreto reglamentario. Entonces, esa es la manera de trabajar, pero no es cambiar por cambiar un coeficiente. Hay que tomarse el tiempo, hay que estudiar, porque cada coeficiente tiene su impacto finalmente en los dineros del subsidio, y esa es la realidad, Benjamín. Y esto entonces sí ya tiene un efecto sobre el subsidio. No, hoy todavía no hay acuerdo sobre un coeficiente y su cambio. Lo que hay acuerdo sobre que es necesario hacer un estudio. Y si ese estudio expresa y amerita que el coeficiente tiene que ser cambiado en 5, en 10, en 7, se verá el proceso de implementación. Pero no una decisión por simple petición. Por lo pronto tenemos 90 días con el mismo subsidio, la misma tarifa, no habría modificaciones. En el marco de estos coeficientes que ellos estaban exigiendo en el paro no hay ninguna modificación. Correcto. El segundo tema, que también es muy polémico, Emiliano, o por lo menos más que polémico es, digamos, un tema de mucha relevancia, tiene que ver con esta cuestión de la renovación de los contratos. Ellos quieren que ya se renueven ahora los contratos y existe un proyecto para modificar la ley en base a la cual ellos quieren regirse, es decir, ellos quieren regirse con esta ley. Una vez modificada, se presume que es al servicio de transformar el sistema del transporte público. ¿Qué se acordó al respecto? El acuerdo que se tuvo al respecto tiene que ver también con la cosa que nosotros veníamos diciendo desde el inicio. Hoy, yo tomo el viceministerio, hoy hay un estatus legal, hoy hay unas leyes vigentes. En el marco de esas leyes vigentes es que hoy hay permisos que hay que renovarlos. Eso es importante, esa secuencia yo quiero ser claro con la ciudadanía, con la audiencia también. En el marco de una ley vigente hay permisos que hay que estudiar su renovación. A eso le llamamos sumario en el viceministerio. Y se dio inicio a los sumarios de renovación. Pero ¿qué también pasa hoy? Estamos en el proceso de la presentación de una ley de reforma del sistema de transporte público. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vengo diciendo desde el primer día respecto a este punto? Vamos a evaluar cada carpeta. En cada carpeta vamos a evaluar de acuerdo al marco legal, porque no puedo salirme del marco legal, pero vamos a ver cada requisito que esté estrictamente cumplido. Si bien es cierto, no hay una competencia licitatoria, hay una presentación de documentos, de requisitos que van a ser evaluados también. Pero algo adicional yo le pedí al gremio y eso acordamos también. Va a haber cambios en los contratos que se firmen a la luz de la reforma. Van a tener que ayornarse cuando la reforma esté en marcha. Entonces, ese es el petitorio que nosotros estuvimos trabajando, que lo dijimos el primer día y se acordó eso. Vamos a estudiar los permisos. Hay una ley la cual hoy trabaja los permisos, vamos a ver los requisitos uno a uno y vamos a tomarnos el tiempo para ver si están bien cumplidos, pero también vamos a trabajar en una cláusula, esa cláusula que establezca la necesidad que todo se ayorne cuando la reforma esté en marcha. Ese es el acuerdo. Ese es un tema muy, muy importante. Si vos aprobás una ley con el fin de transformar el sistema de transporte público, pero todos los empresarios
o todas las empresas de transporte se rigen por la anterior y lo van a hacer durante 5 años más, no vas a poder reformar el sistema de transporte Sin duda, es una situación jurídica muy complicada la que estamos conversando aquí también, pero ese es el sentido de lo que hemos solicitado desde el inicio al gremio y eso se acordó también. Pero te pregunto algo, yo no soy abogado, pero apelando un poquito al sentido común, que a veces no funciona, me pregunto y te consulto. ¿No se pueden renovar los contratos por menos tiempo? Decirle, bueno, miren, está en discusión un proyecto de transformación del sistema de transporte público en nuestro país. Ustedes no pueden pretender regirse por la ley anterior, ni nosotros podemos esperar que ustedes tengan buena voluntad simplemente para ayornarse una vez que ésta se apruebe, la nueva ley. Entonces, ¿por qué no abreviamos? Está bien, van a tener un año más de concesión, sin licitación. Un año. Y se aprueba en ese marco la ley, en ese proceso la nueva ley, y se regirán como cualquier mortal en Paraguay por las leyes que están vigentes. Efectivamente, eso estuvo en la mesa también de análisis jurídico. Finalmente la estrategia que se vio conveniente, porque hay muchos elementos detrás de esta situación, y quiero irme un poquito detrás. La ley del año 2000, la 1590 y la ley 3698 del año 2000, del año 2009, perdón, ambas leyes en armonía establecen que los operadores de transporte, para tener una nueva licencia, un nuevo permiso, es bajo presentación sumaria de requisitos y no exigía una licitación. La misma ley vigente hoy prohíbe una licitación. Esa es la regla de juego que vamos a cambiar, evidentemente, porque no corresponde eso a la luz de la reforma. Entonces, y en ese ámbito de cosas están los 7 años. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo vamos a trabajar eso? Porque también hay un proceso de seguridad jurídica. Hay muchos elementos allí, no es fácil la situación. Entonces, y esto está en el acuerdo que también exigimos y eso es lo que venimos exigiéndole al gremio. ¿Ok? Los permisos vamos a trabajar, si corresponden. Y si no corresponden, vamos a cancelar. Si corresponden, pero va a haber una cláusula en los contratos y esa cláusula firmada por ellos, donde dan su acuerdo y consentimiento, va a establecer que cuando la reforma esté en marcha, ellos tendrán que modificar su itinerario, nosotros vamos a trabajar y ellos tendrán que ayornarse las reglas de juego. Entonces, esa es la salida jurídica que nosotros entendemos que puede ayudarnos a trabajar con la reforma y con la nueva ley que tiene todos estos requisitos y esta exigencia hoy día. Pero yo insisto, Emiliano, porque creo que vos tenés esa caracterización, o lo charlamos, no quiero poner en tu boca lo que no dijiste con precisión, pero los empresarios del transporte son un obstáculo casi insalvable para transformar el sistema de transporte público. Entonces, me hago cargo yo de esto. Por la tradición, por la experiencia, no hace falta hurgar mucho en la materia, creo que es una opinión muy extendida. Y si ellos son los que van a tener a su cargo la transformación del sistema de transporte público, estamos perdidos. Por lo menos hay que abrir el juego a que entren nuevos actores. Eso va a ser así. Y eso es vía licitación. Así va a ser. Entonces, pero licitación que les va a afectar a ellos, itinerarios y compañía, a lo que se van a oponer. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo se aprueba la ley? Más o menos, en términos, ¿cuál es la idea? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué plazo se aprobaría la nueva ley? Es correcto decir que el trabajo de la ley hoy está en mi mesa. Yo tengo un equipo interinstitucional y un equipo también interno con el cual estamos redactando la ley. Estamos ultimando los detalles de la ley para presentar a la ministra y al presidente de la República para su evaluación y consideración y envío después al Congreso de la Nación. El tiempo cuando es, la ley queremos enviarla y el presidente nos solicitó enviar en julio ya al Congreso. Aprobar dentro del año, digamos. Exactamente. Entonces, el tiempo que el Congreso se tome es el tiempo de la aprobación de la ley, pero queremos presentarlo ya en julio al Congreso y ese es uno de los desafíos y una de las exigencias también que tengo en mi mesa. Y realmente hoy no solamente es desafío y exigencia, es una necesidad ya la de la reforma. Porque ese realmente va a ser el instrumento por el cual vamos a cambiar el sistema de transporte, Benjamín. Es así. La ley del transporte público, ¿desde qué año, Emiliano? 1590 tenemos la ley que está desde el año 2000 y hay una modificatoria de 2009. El sistema de transporte. El sistema tiene ya más de 30 años. Hay itinerarios con 30 años. ¿Te imaginas la obsolescencia del sistema? Está perimido por obsoleto y también está perimido por normativas muy débiles. Decime, jurídicamente... Estoy medio hincha con esta pregunta, pero
quiero hacerla de vuelta. Sí. Si en 6 meses vamos a tener nueva ley, eso implica que se van a dar de vuelta las cartas. Se van a barajar. Se van a barajar y se van a repartir. Y al que le toque la carta le tocará. Y bueno, todo bien, según la nueva ley. Pero estos señores pretenden ya mismo renovar sus contratos por 7 años. Entonces, discúlpame que sea tan persistente. ¿Por qué no se les renueva por 1 año? O por 2. Pero jurídicamente, ¿hay algún impedimento para hacerlo? Yo te refería que sí, eso estuvo siendo analizado por el área jurídica de la institución, del ministerio también, y lo que se optó es por la fórmula que acabo de decirte. Hay muchas fórmulas, Benjamín. Creemos que esta es una fórmula que también acompaña el proceso también de seguridad jurídica, ¿verdad? Porque la misma ley en la cual nos establece cómo hacer la renovación hoy nos habla de un periodo similar al anterior y tenían 7 años los permisos. Entonces, hay que ver cuidadosamente cuando tomamos un acto administrativo y firmamos, porque también puede tener invalidez y eso puede ser peor inclusive de lo que queremos hacer. Entonces, la estrategia de una norma, de un contrato donde ellos firmen que no tienen inconveniente cuando suceda la reforma, creemos que es una estrategia compatible también con el interés de la implementación de la reforma. Y la reforma la vamos a implementar también gradualmente. Va a ser un tramo, 2, vamos a ir trabajando gradualmente y quizás en un momento dado, en el ambiente de la reforma, van a convivir 2 sistemas. Uno todavía que va a ir venciendo y hasta que se liciten los nuevos tramos y otro ya de nueva licitación, como pasó también en otros países, en Chile y en Colombia. Hay un periodo de convivencia con 2 sistemas, pero es la manera de hacerlo. De una no se puede implementar todo. Chile tuvo un problema muy grave, implementó de la noche a la mañana el cambio total de su itinerario y casi cayó el gobierno. No solamente porque cayó el gobierno, porque generó un gran desconcierto de cómo funciona el sistema en toda la población. No. Mira, no me refiero a que el cambio haya que hacer de manera drástica, sino que digo que todos los que formen parte de ese proceso tienen que estar sometidos a la nueva ley. Y lo que esta gente quiere es ampararse en la anterior ley. Entonces ya tener las riendas del asunto durante 7 años más. Va a ser no una piedra en el zapato, más que una piedra en el zapato. Va a ser un impedimento, un problema a la hora. Ahora, por supuesto, en el marco de acuerdos, vos sabés que cuando se ponen al día con las deudas y cosas por el estilo, todo el mundo te dice, sí, por supuesto, vamos a estar dispuestos. Nosotros vamos a acompañar ese proceso, siempre lo hicimos. Bla, bla, bla. A la hora de la práctica y de la verdad, son 7 años que quieren seguir con las mismas reglas del juego. Por eso mi insistencia es, el bien general está por encima de todo. Eso es por imperio de la Constitución. Yo no creo que no haya alguna fórmula jurídica, legal, a lo mejor no hay, pero me atrevería a asegurar casi que hay algún mecanismo como para decir, considerando que hay una ley que está en discusión, que se va a aprobar, que es a los fines de transformar todo el sistema y a todos sus componentes regirlos por esa nueva ley. Entonces, muchachos, la renovación por esta vez va a ser por 1 año. O por el plazo que fuera, digo, pero no por 7 años. Entonces, ¿por qué no indagar más ese? Si no te digo, vas a tener... Lo mejor es que se abra el juego después se implementa efectivamente el proceso de transformación, sí, en forma gradual. Pero ya vas a tener otros componentes y todos, incluyendo los viejos, van a estar regidos por la nueva ley. Claro, no todos vencen en este periodo, todavía hay algunos que restan vencer un poquito más adelante. La estrategia normativa, ellos van a firmar el acuerdo, porque yo todavía no di ningún permiso, pero cuando los permisos se dan, hay un contrato que se firma nuevamente entre el Ministerio de Transporte y el operador de transporte. En ese acuerdo hay varios clausulados y el contrato se tiene que cumplir. En ese contrato vamos a poner las normas referidas a la reforma y a los cambios que se van a dar una vez que la reforma esté en marcha. Entonces, es una estrategia jurídica, yo entiendo también la estrategia que decís, sin duda está en la mesa, pero todavía no hemos firmado ningún permiso, todavía tengo que ver si corresponde o no cada uno de los permisos con los requisitos. Estamos en eso, no es una tarea fácil, es una complicación jurídica. Seguro. ¿Algunos quieren adelantar la renovación del contrato? No, nada de adelantar. Si están en el periodo... ¿Pero tuvieron la intención algunos? En mi mesa no vino, quizás habrá tenido la intención, pero solamente si vence se va a evaluar, no antes. Y los que están por vencer ya van a estar quizás en el marco de la reforma. ¿Y cuánto tiempo tenés para evaluar?
plazo para evaluar y definir el tema una vez que vencen esas licencias? Sí, hay un plazo aproximadamente de 6 meses procesal para trabajar esa licencia. Tenemos 6 meses, entonces, para aprobar la nueva ley. Entonces hay varios elementos que trabajar y en eso estamos. Ellos pidieron celeridad en el proceso de otorgamiento de renovación de permisos y eso fue en la mesa. Yo lo que le dije, señores, yo tengo en la mesa los permisos, voy a tomarme el tiempo para ver cada requisito y voy a trabajar en la norma de ayornamiento de la reforma. Eso acordamos ayer, Benjamín. Muy bien. Ahora, los acuerdos nunca son win-win. Para mí esa es una fórmula muy mentirosa, ¿verdad? Todo el mundo gana los acuerdos. Sí, vos cedés, estás perdiendo algo, el otro cede, está perdiendo algo. Y el asunto es quién gana más y quién gana menos, ¿verdad? En definitiva, y a veces te ganan por goleada en unas negociaciones, también ocurre y salís derrotado. Ahora, en este caso en particular, ellos obtienen determinadas cuestiones que reclamaban. Está todo bien. Los derechos, todos queremos disfrutar de ellos. Si son justos, con más razón. Pero las obligaciones también. Los derechos implican obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las... ¿Existe alguna obligación que hayan asumido en el marco de estos acuerdos? Porque ¿qué va a cambiar o en qué le va a afectar al usuario el martes que viene? Es mi pregunta. Yo tomo tu palabra y quiero repetir una cosa que me parece muy importante decirla. Desde el inicio dijimos que era totalmente innecesario el llamado a un paro. No existía ninguna motivación para llamar al paro y sí existía diferencia y sí tenemos diferencia con los otros gremios que nos adhirieron al paro y sí hay forma de trabajarlo en forma institucionalizada. Pero no existía ninguna necesidad del llamado al paro. ¿Qué iba a hacer el paro? Lo único que iba a hacer el paro es perjudicar más al usuario, al pasajero que ya está perjudicado hoy por la operativa. O sea, ¿qué obligación hay para ellos? Y ellos no presentan ninguna obligación de cumplimiento de alguna naturaleza, una calidad superior, en absolutamente nada. Todos son petitorios. Claro. Y pueden pedir lo que quieran. Quieren derecho, pero no quieren obligaciones. Exactamente. Entonces, lo que yo digo es, ¿qué se gana con el levantamiento? Y lo que se gana con el levantamiento, Benjamín, es también evitar ese sufrimiento adicional y más potente que el paro le da a las personas ese día del paro. Eso es lo que evitamos. Pero todavía no solucionamos el problema de fondo, que es la frecuencia, la calidad. Nada de eso se está solucionando y tengo que ser correcto con eso. ¿Cómo se va a solucionar eso? Y tenemos que fortalecer los mecanismos hoy existentes de control y fiscalización a los operadores. Pero también tenemos que acelerar el proceso de reforma porque esa es la manera en que definitivamente vamos a cambiar. Porque si no, esta discusión, esta entrevista, este tema lo vamos a tener siempre en el camino. Así mismo. Lo que nos preguntábamos justamente porque el levantamiento del paro es un hecho en sí positivo. Arrancábamos diciendo eso del programa de hoy. Pero el tema es que el martes nos sigue la misma historia que va a derivar después dentro de un mes o un mes y medio en un nuevo conflicto y vamos a seguir hablando del mismo tema. Vamos a seguir hablando. Vamos a repetir nomás este programa, así nos ahorramos. No, yo insisto, Benjamín, la reforma es una ley muy potente. Estoy trabajando, cuando salga vamos a discutir todos los detalles de ella. Yo tengo que entregarla al presidente, a la ministra, al presidente de la República, porque eso es uno de los ejercicios. Él cuando me llamó para trabajar me dijo, Emiliano, tenemos que cambiar esto definitivamente, eso es lo que estoy haciendo. Entonces vamos a discutir, con la reforma vamos a cambiar esta discusión totalmente. El giro de cómo va a ser gerenciado el sistema de transporte público va a ser totalmente distinto. Vamos a tener elementos, no solamente porque yo lo digo, porque son situaciones que en otros países ya se están dando y se obtiene con esos resultados de calidad para el usuario. Y la reforma y la ley va a estar enfocada en el ciudadano. Hoy la ley no está enfocada en el ciudadano, no está enfocada en el bienestar del ciudadano, está enfocado quizás, y perdón por decir esta palabra, en el bienestar de los operadores. Categórico. Y vamos a cambiar eso. Formaron un cártel, que es el que maneja. Por eso es importante que no tengan el control del proceso de transformación, porque si dependiera de eso, y ellos tienen el control, estamos sonados. Por eso es importante la precisión de cómo se da este proceso de renovación, si es con el marco vigente, el marco legal vigente, o si se abrevia la duración de ese contrato, en tanto se aprueba la nueva ley, que son 6 meses. Entonces, hay que buscar el mecanismo. Ahora decías también que los problemas o las obligaciones de estos señores que muchas veces incumplen, muchísimas veces incumplen, en muchos rubros, en muchos ítems, uno de ellos que tiene que ver con la frecuencia, que es una pesadilla para los usuarios, ¿verdad? Y hace que
se pasen 3, 4 horas del día en el proceso de trasladarse de un lugar a otro, desde su casa hasta el trabajo, a la vuelta, perdió 4 horas de su vida. Y decías que los sistemas de controles son débiles, que hay que fortalecerlos. Así es. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué implica eso? Hay dos formas de controlar, ¿verdad?, el sistema de transporte, ¿verdad?, del cumplimiento de requisitos que existen hoy. Hay requisitos, ¿verdad? Hay que fortalecer esa necesidad de cumplimiento. Y hay dos formas de controlar, una física y otra tecnológica. La física son los fiscalizadores. Tenemos fiscalizadores, no son el número ideal que queremos. ¿Cuántos tienen? Tenemos 10 fiscalizadores hoy trabajando. Pueden ser más los fiscalizadores y es una manera de fiscalizar. Tampoco vamos a tener un gran ejército de fiscalizadores, pero tiene su lógica y son importantes. Pero la manera más potente de fiscalizar, y esto se usa en los otros países, es la tecnología. El centro de monitoreo y billetaje que hoy está funcionando, si bien es cierto, tuvo sus inconvenientes, ya tiene mucha potencialidad en la información que trabaja. Entonces yo le estoy gerenciando ya un proceso, y ya estamos en la prueba del proceso, para usar el centro de monitoreo, la información que tenemos para controlar la frecuencia de los buses, la frecuencia operativa de los buses. Y eso estamos trabajando, eso vamos a poner en marcha, y yo espero ponerlo eso en marcha en 15 días más, y de esa manera voy a controlar tecnológicamente lo que le llaman regulada, Benjamín, y ese va a ser de alguna manera el instrumento más potente que voy a tener para hacer cumplir lo que corresponde, que los buses salgan ahora o tengan la frecuencia que nos haga esperar a la gente 40, 1 o 2 horas, Benjamín. Ese es otro de los trabajos que estoy llevando también en paralelo. Claro, que no podés esperar a la reforma para hacer eso. No, en absoluto. No. La reforma tiene, dentro de la reforma hay mucho tema tecnológico, pero no puedo esperar la reforma para eso. Ya estoy trabajando en eso. Quizás me demoré un poco en este mes porque también me llevaron a otro lugar el tiempo de trabajo. Pero estoy trabajando en un proceso tecnológico para eso y eso voy a utilizar porque es la manera de controlar esto. Hay, supongo que sí, multas para los empresarios que no cumplen con la frecuencia que establecen sus contratos. Sí, hay una multa, la más alta es algo así como 17, 18 millones de guaraníes, para redondear el número, por no disponibilizar o poner operativo la cantidad de buses requerida. Y eso es lo que tecnológicamente vamos a demostrar, porque esto es muy relevante decirlo esto. En el sector público nosotros tenemos el derecho administrativo. Cada acción que nosotros tomemos, cada decisión, no solamente es una demostración de nuestra voluntad, sino que tiene que ser acompañada de un expediente normativo, perdón, de un expediente jurídico, de unos elementos que sean verificables y trazables. Y eso hay que armar bien, porque si no salimos con una multa, piden reconsideración y enseguida le damos lo que es la reconsideración, porque no armamos bien el expediente. Entonces, hay que tomarse el tiempo, y es lo que estoy haciendo, para que tecnológicamente tenga bien los instrumentos y generar el expediente para que cuando yo diga que hay multa, hay multa. Está muy bien. Hay que ponerle fin a esta forma de operar por parte de un cártel, que es el que manejó todo el tema del transporte de manera abusiva y en perjuicio de los usuarios, que solamente en Asunción y en la metropolitana son alrededor de 600.000. Después hay que ampliar la discusión. No es competencia del viceministerio por uno de esos absurdos institucionales, pero el transporte no llega hasta la área metropolitana. El problema del transporte no se limita a Asunción y área metropolitana, es una cuestión de carácter nacional. Bueno, que alguna vez se actualizará la institucionalidad en esta materia, que el viceministerio o ministerio del transporte tenga competencia sobre toda la República. La última, Emiliano, ¿cuándo crees que estarían en condiciones de presentar el proyecto desde el viceministerio al Poder Ejecutivo para después su remisión al Yo ya Congreso? tengo avanzadísima la ley, el borrador general de la ley. Yo espero la próxima semana presentarla al presidente de la República. Quiero ultimar algunos detalles con el equipo. Tengo un día menos en la semana, ¿verdad? Pero voy a hacer todo el esfuerzo. Ahora se levantó el paro, me da también tiempo para trabajar en estos temas, pero vamos a acelerar eso. Yo tenía, desde cuando comencé mi gestión, yo decía que tenía acciones de corto, mediano y largo plazo, y en el mediano tenía la reforma. Cambié la secuencia. Hoy la reforma es más urgente, inclusive que algunos procesos que pasan el día a día. No porque no sean importantes esos procesos, pero la reforma es la batalla para definitivamente mejorar el sistema de transporte orientado al ciudadano y no a otros intereses. Emiliano, muchas gracias por tu presencia hoy aquí, ¿sí? Benjamín, muchas gracias, y a los ciudadanos también, si me permitís un segundo. Sí. Yo digo y creo mucho en esto. La ciudadanía habló en voz alta y muy fuerte, y un mensaje claro.
esto ya no puede continuar. Yo creo que eso también motivó el levantamiento del paro. De alguna naturaleza, de alguna manera, yo creo que el gremio se dio cuenta y el gremio también entendió que las decisiones ya no se toman de alguna manera con una petición y una decisión, sino hay que ser más prudente, hay que evaluar, hay que investigar y hay que tomar decisiones responsables. Y que esto ya no es un negocio privado, es una política pública del cual vamos a tomar el timón nuevamente. Muchísimas gracias, muy amable. Hacemos un breve corte. A la vuelta vamos a estar con el tema de la inequidad social o de la deuda social que existe en nuestro país, que es muy abultada y que no se paga. Quienes tienen que hacerlo o quienes se escudan en ciertas fórmulas para hacerlo de manera parcial, insuficiente. A la vuelta, ya venimos enseguida. Segundo bloque de Fuego Cruzado, adelantábamos, la idea es conversar sobre la deuda social en nuestro país. Se pagan muchas deudas, está bien que se paguen las deudas, el Estado tiene que pagar las deudas, pero todas, y cuando se honran algunas y otras no, empiezan las discusiones de cuáles son los criterios que se implementan. La deuda social es una de las que tiene mayores rezagos con respecto a las que normalmente se pagan. Y dentro de esa deuda social, porque esto compone muchas cuestiones, el acceso a la pobreza en general, el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud pública, al trabajo. Y una de las cuestiones es el salario. El salario que ahora está en discusión, no está en discusión en realidad, se tiene que ajustar según una legislación en el orden del 4 y piquito %, que es lo que establece la inflación, el indicador de inflación promedio del Banco Central del Paraguay. Es un reflejo probablemente de esa forma injusta de abordar problemas sociales, porque de verdad, en la práctica, cada vez que se ajusta el salario, paradójicamente, como no se ajustan los mismos niveles de la inflación, paradójicamente, en vez de nivelarse a sus niveles anteriores, va perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Esto es el salario mínimo, y después está el problema de los que no cobran el mínimo, y después está el problema de los que ganan un poco más del mínimo, pero que cada vez se van nivelando más para abajo porque tampoco hay una política salarial en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el problema de cómo se aborda? ¿Cuál es el enfoque? Por lo menos desde los sectores que están en la cuestión económica, ¿cómo ven el rol del Estado en esta materia en particular? ¿Y cómo se podría eventualmente encarar este tema para justamente corregir una de las cuestiones muy puntuales que tiene que ver con el poder adquisitivo del salario mínimo, que en definitiva es el nivel de vida de casi 300.000 familias paraguayas. Con nosotros está Gladys Venegas, ella es economista, como referencia solamente en su profesión, a lo largo de su carrera profesional, fue directora financiera de la Itaipú Binacional. ¿Qué tal, Gladys? Buenas noches. Buenas noches, encantada. ¿Por qué no se le da bolilla a nuestro país a la deuda social? ¿O se la encara de manera tan tímida, no como otras áreas en las que sí hay mucho empuje? Creo que esa deuda social está, desde mi punto de vista, tenemos un sector privado con un nivel de salario y un sector público que en este momento tiene un salario muy alto en comparación al sector privado. Entonces, automáticamente, esa gente que tiene también mayor poder adquisitivo va generando mayor demanda. Y en la medida en que genera mayor demanda, también los precios van subiendo. Entonces, estamos en un sistema y creo que el problema, y lo decía en esta manera, Paraguay nunca tuvo un sector industrial robusto que pueda absorber la mano de obra que venía del campo a la ciudad. Entonces, en todo este proceso, en todos estos 50 años que nosotros vamos a mirar, ¿cuáles fueron las fuentes de mayor empleo? La construcción de Itaipú, la construcción de Yacyretá. Fuera de eso, ¿dónde iba o dónde estaba esa mano de obra? Emigraba, como emigra hoy, como emigra a otra parte. ¿Dónde también estaba la mano de obra?
o dónde estaba el salario social que estaba y que el rol del Estado en ese entonces eran los salarios de los maestros, que de alguna manera revitalizaban a las comunidades del interior porque era un dinero que iba generando y que entraba regularmente. Hoy nosotros vemos que las fuentes de empleo realmente son las empresas públicas, ministerios, gobernaciones, municipios, y en este momento estamos con un problema muy grande porque eso no solamente es la cantidad de personas que buscan con justa razón un empleo en el sector público, porque es la que les da la seguridad o les quita la inseguridad del sector informal. En el sector informal uno no puede decir al banco, estos son mis ingresos porque no puedo contratar, por eso no sé cómo lo va a hacer en este momento el Ministerio de Urbanismo para las casas, ¿cómo se va a contabilizar el ingreso de esa persona que no es constante? Claro. Entonces, es solamente un sector nuevamente, el sector, diríamos, asalariado, el que cuenta con un salario de alguna manera que lo pueda aprobar, el que va a estar. Pero al no tener ese desarrollo industrial, tampoco hay fuentes de trabajo que sean estables. Pero por el otro lado también tenemos otra caída grande por la cual hoy estamos con problemas, y es el tema de la agricultura familiar campesina, que ocupaba mucha mano de obra, que si se la ve está completamente en crisis. Está completamente en crisis, entonces tampoco tiene recursos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque nuestro modelo agroexportador es soja, carne, que son fuentes de empleos relativos para la cantidad que se van reinsertando dentro del proceso. Entonces, creo que sí existe algo como productores de alimentos, pero dentro del sector de la agricultura familiar campesina, que son los productos vegetales y que nosotros no industrializamos, nosotros no generamos... Ni siquiera producimos suficiente materia prima. Claro, y ahí está un proceso que sí puede iniciarse de alguna manera, porque los productos congelados, los productos envasados que ahora están, hay una cantidad de formas de trabajar con mejores variedades, pero eso exige una política concreta, es decir, apostamos a este sector y se lo encara de esa manera. El problema que hoy tenemos también con el sector de la agricultura familiar campesina es que ya no es un rol del MAG. El MAG estaba en terreno de nadie. Entonces falta una institucionalidad como tal para proteger ese sector, diríamos, que necesita algo y que de alguna manera no necesita ser asalariado. Además, genera desempleo esa situación, desocupación y pobreza, ¿verdad? Sí. Y por otra parte, no abastece al mercado, para nada. Cada vez más somos más dependientes de cuestiones alimentarias. Entonces, si bien no es una cuestión salarial, es una cuestión de empleo, de ingresos, consecuencia también de consumo, mueve la economía y aparte produce lo que tendría que producir. Nuestro kilo de tomate paraguayo no cuesta 27.000 guaraníes o 30.000, ¿verdad? Como cuesta hoy en general las hortalizas se fueron a las nubes, por ejemplo. Claro. Y eso a su vez presiona sobre... la inflación. ¿Perdón? La inflación. La inflación y finalmente el salario del trabajador, el salario mínimo. Y presiona sobre su salario y presiona también sobre lo que come. Porque entonces acá estamos hablando de una calidad de alimentación que ya no se come frutas, verduras, hortalizas, y vamos a lo que llamamos comida chatarra con todo el efecto posterior dentro del sistema de salud, y vamos presionando nuevamente al sistema de salud con una serie de enfermedades que podríamos evitar, pero que de alguna manera deben formar parte de la farmacopea que debe suministrar los ministerios y el IPS. Pero es una cuestión que está relacionado con el hecho de no tener buenos ingresos para comer relativamente bien. Es increíble que los tomates sean un artículo de lujo. En un país como el nuestro, ¿verdad? Si está en Arabia, supongo, en el desierto de Sahara puede ser, pero en un país como el nuestro que sea un artículo de lujo es una aberración.
Ahora, el tema salarial. También hay porque todos estos problemas que estás planteando son desde luego muy importantes, tiene que ver con el modelo económico precisamente, un modelo que a nivel internacional, ya lo dijimos varias veces, está siendo no solamente cuestionado, el cuestionamiento viene ya de antes, está siendo desplazado oficialmente como política internacional, inclusive de parte de organismos multilaterales que antes eran los campeones del modelo neoliberal, digamos, a nivel planetario. Los resultados están a la vista, empiezan a hacer un giro. Pero ese modelo que en nuestro país se implementó, son cuestionamientos, son temas estructurales, están acompañadas por otras medidas inexplicables, como por ejemplo, revela mucha indolencia por parte de quienes lo hacen. ¿Cómo se puede fijar la inflación en base al promedio que hay a nivel país de todos los productos cuando se sabe que la inflación entre quienes dependen del salario mínimo es mayor? Porque justamente depende de todos estos productos que no tenemos, bueno, fruto de la importación los precios se fueron al demonio, la inflación es mayor. Entonces, ¿por qué la hipocresía de decir, no, la ley dice que es el promedio inflacionario 4%, vos sabés que subió mucho más la inflación? ¿Cómo se fundamenta, cómo se argumenta eso? No tiene argumento, pero salvo de decir, hicimos de esta manera. Y el punto es decir, ya no lo hacemos más. De hecho, cuando uno mira a Estados Unidos, está lo que sería el índice de consumo industrial, que son para los productos industriales, la materia prima industrial y que tiene que ver con algo que no es tan volátil. Y después están los productos que son de consumo y que también están. Y creo que en este momento, aquí he visto en esta publicación en la cual decían, bueno, ¿cuál es la inflación de los productos de la canasta familiar, de la canasta familiar y cuáles son los otros que realmente? Y hay un punto en el cual decimos, sí, pero si empiezo a elevar el salario mínimo, todo lo demás va a subir también por añadidura, entonces en consecuencia también puede que esto solamente beneficia a los que tienen un salario, a los que tienen un salario fijo. Al resto no le va porque no pueden aumentar en la misma proporción. Entonces es el huevo o la gallina. Pero el punto es que siempre el salario mínimo, como en nuestro país, es techo y no piso. Entonces nosotros... 480.000, 500.000 que no cobran ni el mínimo. Ni el mínimo. Entonces ahí creo que deberíamos comenzar por decir, este es el salario mínimo piso y este es el salario mínimo real de lo que tiene que ser. Porque si miramos y decimos otra vez a ver, voy a decir... Resulta irónico decir de que vamos a fijar unos precios en base a algo que afecta tan poco, pero que de alguna manera a esa persona que le va el aumento, que le viene bien porque un aumento es un aumento en cualquier forma, pero el resto del sector no le aumentó, pero tiene que sufrir el aumento de ese salario. Entonces creo que debería ser, porque en este momento también tenemos una inflación muy grande de salarios en el sector público, porque anteriormente entraban por salario mínimo, hoy ya no es salario mínimo y estamos hablando de 5 millones, 7 millones. Es decir, nosotros estamos con una espiral inflacionaria de precios. ¿Por qué? Porque si esas personas en este momento, si el salario mínimo hoy en el sector público es de 5 o 7 millones, entonces son casi 3 veces más de lo que sería el salario mínimo para la gente que está en el sector. Entonces creo que ahí viene también una cuestión de sinceramiento, porque no podemos estar con un salario mínimo para el sector público y un salario mínimo para el resto del mundo. Para el resto del mundo. Entonces hoy creo que se impone una conversación para decir, bueno, en base a estas categorías, a estos conocimientos, este es el nivel de salario que debe ser para una persona que comienza con esto y en base a estas responsabilidades. Porque yo también puedo querer ganar la suba, es decir, el 25 salarios mínimos. 25 salarios mínimos, pero
Digo, bueno, ¿en función a qué? En función a las horas de trabajo, en función... Por eso decimos que también ese sector público que hoy tiene un salario de 5 o 7 millones como mínimo y trabaja medio tiempo, diríamos, porque está hasta la 1 de la tarde y después tiene todo un tiempo, también es una inequidad con el resto del sector que tiene que viajar 2, 4 horas al día y cuando llega a su casa eso está oscuro y cuando sale Lo que pasa también. es que muchas veces, Gladys, no sé qué pensás, pero muchas veces se citan esos ejemplos, pero no para subir los que están a los que están abajo, elevarlos, sino para intentar bajar a los que están un poquito más arriba. ¿Me explico? Es decir, la idea es empezar a nivelar a segmentos de la población a estadios más justos, ¿verdad? Que implica ir un poco más hacia arriba. Entonces, lo que vos mencionás, no sé por qué nunca se plantea si es desinterés, si hay resistencia, probablemente haya algo de todo esto y otras cosas, otros componentes más. La discusión sobre una política salarial en nuestro país. No hay política salarial directamente. Entonces, vos tenés una política de salario mínimo mentirosa, porque se basa en un criterio inflacionario que no es el que impacta realmente, o esos criterios no impactan, realmente son otros los que impactan y mucho más drásticamente sobre el trabajador que cobra el salario mínimo. Ni tampoco tenés una política para formalizar a los que no ganan el mínimo, para que ganen el mínimo y tengan otros derechos consagrados en el Código Laboral, lo que implicaría una política de respaldo también a las microempresas, porque si no las fundís. Entonces, tal vez por la complejidad de esto último, directamente ni se plantea esta cuestión. Sí, y yo veo que aquí colocamos al Ministerio de Industria y al sector de MIPYMES como si fuera un apéndice, cuando realmente el apéndice es el sector industrial. Sí, en la práctica es así. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de empresas son MIPYMES. Y si voy mirando a los últimos números de empresas, nosotros no tenemos ni un 1% de grandes empresas, salvo las empresas del Estado, que son las que ocupan más. Pero el resto, ¿quién ocupa más de 50 o 100 empleados? Es decir, el número de empresas que están son mínimas. Tal vez diríamos, el grupo empresarial tiene más de cantidad, pero el grupo empresarial está formado por número de empresas, nuevamente, cada una dentro de su sector, es una pequeña empresa y son empresas familiares que hoy están tratando de salir adelante con una segunda, tercera generación que van. Pero el problema con las MIPYMES y todas son empresas que no logran transformarse de un estadio a otro, sino siempre están en ese mismo nivel de subsistencia. Pero el Estado también, porque cuando hablamos de MIPYME hablamos de casi 300.000 empresas, ¿verdad? Sí. Más o menos, esa es la cifra que se baraja, por lo menos en el último censo también se habló de esa cantidad. 300.000 empresas son las mayores generadoras de fuentes de trabajo en nuestro país. Pero siempre se las concibió, o la formalización de esas empresas siempre se dio con una mirada recaudatoria, tributaria. Se formalizan si pagan sus impuestos. Pero hay otro componente en esas empresas, que es el trabajador. Los impuestos son una parte de la historia, que está muy bien que se formalicen en ese ámbito. Pero la formalización completa implica que también estén en blanco sus empleados que hoy están en negro. Y que los que ganan 1.500.000 ganan el sueldo mínimo, o 2 millones. Entonces, desde el Estado, no, insisto, pareciera que al ser un tema tan complejo, cómo respaldar a las MIPYMES, a esas 300.000 empresas para que se formalicen, limitan su formalización al tema tributario. Y justamente, y cuando uno mira el tema tributario, cada vez es más costoso, porque la persona inclusive que hoy está haciendo un trabajo de servicios de limpieza que va por día a una empresa, entonces ahora todos le piden que se formalice y que tenga su propia factura. Claro. Entonces yo le digo, pero ¿cómo una persona que no está ganando, que está haciendo un trabajo de 2 o 3 veces por semana, va a generar entonces su propia factura si
eso le genera que tiene que pagarle al contador para que le haga la presentación de todo. Al imprentero para que le imprima los talonarios. No, yo me reía el otro día, pero conscientemente, reír es una forma por no llorar, ¿verdad? En el sentido de decir, a esta persona que hoy tiene un trabajo, pero la empresa que está le requiere en este momento que le facture para que esa persona pueda también descontar del impuesto que tenga que pagar, pero finalmente esa persona va a quedar sin trabajo porque no tiene eso, o finalmente vamos al hecho de quién me presta su factura para que yo pueda hacerlo, y de igual manera hay que pagar algo para ese proceso. Y digo, ¿por qué? Porque estamos en el proceso de que hasta tanto, anteriormente teníamos autofacturas y teníamos sistema en la cual a esas personas se les podía pagar, al jardinero se le podía pagar, porque son gastos efectivos reales en la cual uno puede ver. Pero, ¿cómo le vas a pedir al jardinero? Dame tu factura y decir, no puedo rendir. O si no, no puedo rendir. Y entonces vamos con un esquema en la cual yo le digo papelista, porque es de papeles, porque realmente ese importe no hace dentro de las finanzas del Estado. Entonces vamos otra vez de que queremos ser, vamos a decir, queremos exigir al que menos puede y no al que puede. Entonces es increíble, porque realmente si uno va, incluso por el tema del salario, ¿cómo se puede establecer que el salario, aquel trabajador que gana 6 millones de guaraníes, 7 millones de guaraníes, no es un gran sueldo, pero no es un mal sueldo en nuestro país? Sin embargo, ya se lo inscriban renta, tenga que ser sujeto de renta, estar en la renta personal. Sí. ¿Desde cuándo se graba el salario? La renta es otro concepto, ¿verdad? Exacto. El salario es una cosa, la renta es otra cosa. Sin embargo, se le castiga, vos formalizate, pues tenés que, si no gastás tus 7 millones de guaraníes, tenés que pagar por la diferencia. Entonces, por eso te digo, ¿cómo no se pone en el centro de la discusión? A la luz de este tema del salario mínimo, pero en realidad el debate que está por detrás es mucho más amplio, muchísimo más amplio. Pero por lo menos la discusión de una política salarial para nivelar un poquito hacia arriba a los que hoy están en condiciones terribles. Y tenemos que mirar también, como suelo decir yo, si 6, 7 millones, cuando digo son $1.000 dentro de una economía, y $1.000 el que gana en Estados Unidos o algo ya es un salario importante. Es decir, estamos relativizando nosotros los 7 millones. 7 millones es una suma importante dentro de una economía que no tiene los costos que tienen los otros. Es decir, tendría que tener algo, pero tenemos unos servicios muy caros. Tenemos un servicio de transporte caro, tenemos un servicio de salud caro, y todos esos no están contabilizados dentro de la contabilidad familiar de todas esas personas que no están registradas dentro del sistema, pero que tienen que gastar. Entonces digo, bueno, tenemos que hacer la contribución para la persona que se va a operar, para la persona esto. Todas esas cuestiones no tienen comprobante. Porque, pero son gastos de salud, son gastos que están, y decíamos por eso de que el PIB no recoge todo lo que tiene que ser, porque no recoge aquello que no se paga. Entonces, lo que no se paga, o el servicio de cuidados familiares a las familias, a los enfermos, que también tiene un costo, todo eso es economía familiar. Y que hoy en España por lo menos ya está considerado que van a recibir un salario por el hecho de tener que cuidar a ese enfermo o a esa persona que está, porque de lo contrario, en teoría, la seguridad social o la seguridad pública tendría que hacerse cargo de esa persona. Claro. Alguien está, entonces, bueno, vamos a dar ese para no llevarlo a ciertos hospitales o a crear hospicios, a crear lo que diríamos algo, pero sí que pueda estar dentro de la familia, que se le pueda dar a la persona que lo cuida un ingreso suficiente como para que pueda estar dentro y no preguntarse, bueno, de qué va a vivir la persona. La última, porque en realidad este es un tema, como decíamos, muy súper amplio. Es la primera charla que tenemos entre nosotros dos. Espero que sean muchas más. Es muy agradable tenerte hoy con nosotros.
Pero el tema del salario pues, se va a definir en estos días. Vos mencionabas casi una tesis en nuestro país. Yo la escucho desde que era chiquitito y ya pasaron algunos años de eso, de que no, la pucha, sube el salario, sube la inflación, suben los precios. Salario mínimo es casi, tocar el salario mínimo es casi terrible. Y en realidad una ley que al reducir del 10%, o mejor dicho, al establecer el mecanismo anual de ajuste frente a la anterior, que era que tenía que llegar al 10% de la inflación para que recién... Fue un avance, pero un avance limitado todavía. Porque si la inflación real no es la que se toma en cuenta a la hora de establecer el ajuste, el deterioro del salario mínimo va a ser, se va a mantener el proceso de deterioro. Entonces, ¿qué representaría, porque lo señalaste de paso, hacer un ajuste real del salario mínimo? ¿Sería una terrible noticia para la economía o es algo que al revés puede dinamizar la economía, moverla más y aumentando el consumo y todo lo que eso supone? Aquí puede estar en contra todo un sector empresarial que diríamos que no está a favor de eso. Pero digo yo de que las ganancias de muchos sectores empresariales en Paraguay en este momento son más altos que el promedio. Vamos solamente al sector financiero que tiene un 35% en este tiempo. Entonces estamos viendo de que hay espacios como para generar ciertos ajustes salariales en los niveles, ¿verdad? Porque esto no significa que le vamos a quitar competitividad a esos sectores. Sí, eso. Porque si fuera el caso... una pestaña probablemente. Pues, es simplemente una pestaña y nada más, pero no le va, como digo, no le va a morder, no le va a causar, pero sí, de alguna manera, va a generar esas condiciones como para que también las empresas estén dando. Y voy al caso de Itaipú. Itaipú tiene su ayuda familiar. Bueno, si no querés a darle con aumento, diríamos, de salario, dale una ayuda familiar. O sea, si no querés tocar salario, miremos la forma y demos como ayuda de alimentación. Entonces, vamos a otros esquemas en la cual no se toca el concepto en sí, pero se genera el ingreso necesario para mover la economía y para que esas personas tengan, vamos a decir, yo le llamo ahorro, porque después cuando se enferma es peor. Claro, sí mismo. Entonces... Hipotecar lo que no tiene. Hipotecar lo que no tiene, el hecho de no estar alimentándose bien, el hecho de, yo digo, carne, leche, huevo, o sea, una serie de cuestiones básicas que deberían entrar en toda dieta y que no la tenemos. Entonces, ir buscando esos mecanismos alternativos que están y en la cual el sector empresarial también debería pensar en esos y no un cerramiento, decir, no, esto no, porque es mentira que nadie sepa que eso es. Así mismo. Bueno, entonces... quitémonos la careta, hablemos claro, busquemos soluciones y no parches. Gladys, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Muy amable. Y el tema de los indicadores macroeconómicos, siempre se hace mención a ellos, son importantes. Sin lugar a dudas, tiene que ver con cómo funciona la economía, el Producto Interno Bruto, el crecimiento, tiene que ver con el tamaño de la torta, todo bien, pero hay que compartir un poco. Entonces, ahí vienen las políticas de distribución, de redistribución de la riqueza de alguna manera. Es más, el hecho de que durante décadas no se haya repartido casi nada, fue lo que llevó al agotamiento de este modelo que está siendo dejado de lado. Y de vuelta reaparece el Estado como un protagonista importante a nivel planetario, empezando desde los precursores de ese modelo, ahora ya perimidos. Me refiero a Estados Unidos. En Europa ya de antes, con certeza. Pero hay que compartir un poco más, hay que repartir un poco más. No solamente en el campo del salario, en otros terrenos también. Eso es lo que va a evitar justamente que esta inequidad profunda genere tantas desigualdades como generó en el pasado y tanta inestabilidad a futuro. Bueno, es un tema desde luego bastante ¿Puedo hacer complejo. Un comentario? ¿Cómo no? Ahora? En el programa de microeconomía de la competitividad hablamos de la prosperidad compartida. Y esa prosperidad compartida siempre se genera a partir del sector privado.
Entonces, el sector público, el que genera riqueza es el sector privado. Entonces, la prosperidad compartida también viene desde el sector privado y desde las políticas que se puedan implementar desde ese sector y con ese sector. Sin duda, sin duda. Y el papel regulador del Estado, porque si no el sector privado por su cuenta nomás no comparte mucho. Entonces hay que plantear este tipo de discusiones para que esa deuda social que decíamos al comienzo, impaga desde hace tanto tiempo en nuestro país, comience a hacerse realidad, el tema de ir cancelándola o por lo menos evitar que aumente y que vaya disminuyendo gradualmente. Hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos les comentamos que si querés viajar, hacer ese curso de fotografía, comprarte un nuevo celular, celebrar tu cumpleaños o boda a lo grande, para eso que tanto querés estamos. Aprovecha y solicita un préstamo en Basa, con cuotas desde guaraníes 35.000 por millón, con un desembolso mínimo de guaraníes 5 millones y un plazo de 48 meses. Contactanos al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Terminamos por hoy nuestro programa sobre estos dos temas de mucha relevancia. Esperamos que hayan disfrutado de este tema, de estos temas, y ya nos reencontraremos el próximo fin de semana a las 21 horas, como siempre. Hasta entonces.